Espérate, a ver. Ahí está. Bueno, hola Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muy bien. Hola a todos. Vamos a ver si sale esta prueba que estamos haciendo. Esta sería la 14ª clase de fenomenología del 2021, que en realidad pretende surgir del intercambio con ustedes a través de preguntas, aportes y demás. Entonces estamos probando acá con Mariano, que Mariano participa desde el principio, ¿no? Sí, sí, desde el principio del curso de fenomenología. Y en Filocalía también estuviste, ¿no? También, desde el principio. Hoy quería participar Esperanza y Pablo también, pero tuve un problema con los enlaces, se armaba un lío técnico que recién resolvemos. Vamos a ver si ellos pueden entrar. Bueno, ¿cómo te va con esto de fenomenología, Mariano? Bien, me resulta muy interesante, muy nuevo, son muchos contenidos y conceptos que hay que masticar y también integrar, ¿no? Pero es interesante, es una manera distinta de abordar las cosas que nos inquietan. Ahí entró Esperanza, o se está conectando. ¿Te está sirviendo de algo? Y si es así, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve en breve? Sí, claramente me sirve porque al abordarlo desde otro plano, los problemas espirituales que son los que me preocupan, en realidad vengo a estos cursos por inquietudes espirituales, y al darle otro enfoque, otra mirada, me permiten abordarlos y no sé si la palabra es resolverlo, pero al menos vivirlos de una manera distinta, sobre todo esto de la atención y el desarrollo de la atención. El desarrollo de la atención. Claro, el desarrollo de la atención me sirve mucho y también me sirve para entender muchos procesos que viví y que estoy viviendo, y entonces me da herramientas nuevas como para enfrentarlos. El último de la depresión me sirvió mucho, porque el verlo desde esta mirada más de una actitud medio como, no caprichosa, pero sí como de queja frente a la vida, al enfrentarme con esa mirada me hace hacer replanteos de cuando aborden, vamos a ver si se da, aborde una depresión o me afecta una depresión, si logro estar parado en otro lugar para abordarla. Entiendo. Perdona, ¿estás ahí, Esperanza? ¿Puedes escuchar bien? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Anda todo bien? No sé manejar casi esto. Estamos No sé, iguales, no te hagas problema. no sé si tengo activado o no. Bueno, yo ahorita le digo al hijo mío que me ayude. En este momento no está en el baño, No, esto no se puede. Bueno, escucharte, te escuchamos bien, ¿eh? estoy escuchando Escucharte, bien, sí. sí. Gracias, gracias. No te vemos, pero no hay problema. ¿Y vos, Mariano, tenías alguna pregunta específica, algún tema que quisieras que viéramos? Sí, en realidad, cuando usted me propuso esto, en realidad no quiero ser autorreferencial, pero sí me gustaría abordar el tema de las crisis, de las grandes crisis de vida, que pueden ser por estas crisis existenciales de la edad, o crisis espirituales, o crisis que suceden a causa de un acontecimiento importante en nuestras vidas que nos desbarajustan todo. En mi recorrido espiritual me di cuenta que ya llevo unos años, que me enfrentaba a ciertas imágenes o contenidos que hacían más fuerte mi creencia, que la consolidaban. Había otro tipo de contenidos o imágenes que surgían de lecturas, de charlas con otras personas, de experiencias, que si bien eran contrarias a mi creencia,
no le hacían ningún daño, o al menos no la afectaban. Podía como convivir con ellas porque en ningún momento la debilitaban. Sí. Pero había otros tipos de situaciones, muy de vez en cuando, a lo mejor una charla, alguien que decía una palabra, algo escuchado al azar, que de alguna manera se infiltraba en mi estructura de creencia y me perturbaba. Vos hablas Sin embargo, hablas de creencia religiosa, ¿no? ¿De la sí, fe? sí, estoy hablando de una crisis espiritual puntualmente, pero pienso que se puede llevar a cualquier tipo de crisis, de estas crisis fuertes de identidad, donde se cuestiona quién es uno y todo. Entonces, estos contenidos a lo largo de este tiempo fueron apareciendo y de alguna manera se infiltraban y me perturbaban el ánimo o me generaban cierto rechazo, pero no podía desatenderlos como los otros. Es decir, quedaban ahí latentes. Y ahora que estoy parado en un momento de crisis espiritual, me doy cuenta que estos contenidos que no integrados, como los llamamos acá en fenomenología, estallan juntos justamente porque se produce una crisis de la estructura, porque uno de los elementos que sostenía, en mi caso en particular, es mi imagen de eternidad, se cae. Y al caerse se lleva consigo toda la estructura, porque al no poder sostener esa idea, se cae lo otro. Bien, espérate, vamos a ver si te entiendo. Vos silencia tu micrófono para que no se arme acople, creo que es mejor así. Vamos a ver si funciona. A ver, lo que comprendo, porque además te conozco y solemos conversar bastante, es decir, en fenomenología decimos que una creencia se forma en base a contenidos de memoria. Básicamente, se forma una creencia, y se forma una creencia firme, cuanto más contenidos de memoria se van acumulando que avalan esa imagen, esa creencia. Por ejemplo, vamos a usar algo muy burdo. A vos se te ha dicho desde chico que si vos pones la mano al fuego te quemás. Nunca lo has vivido, pero se te ha dicho mucho. Después empezás a ver personas que te dicen, sí, me quemé, puse la mano al fuego. Y eso se constituye en una creencia muy firme, mientras más estímulos la abonan, la van abonando. De más está decir que el día que vos mismo te quemes una mano con el fuego, eso ya es una creencia inamovible. ¿Por qué? Porque se unió lo que te habían dicho con una experiencia. Es decir, el haber sufrido la quemadura, ha hecho que esa creencia se transforme también en experiencia. Se ha hecho una experiencia. Ahí ya nos queda muy firme, muy asentado eso. Y tiene que venir algo muy grande para que ese tipo de creencias basadas en una experiencia se desestructure o se desorganice. ¿Me explico hasta ahí? Esperanza, creo que vos tenés prendido el micrófono. Esto va a ocurrir mucho hasta que nos acostumbremos a esto en vivo. Fíjate, ahí creo que se apaga. Y cuando está prendido el micrófono se escuchan todos los ruiditos que hacemos en el escritorio y demás. Entonces, Mariano, en el caso de las creencias religiosas, tan importantes en las cuales nosotros asentamos toda nuestra vida, toda nuestra visión del mundo y de nosotros mismos, a medida que te van entrando nuevas imágenes, nuevos conceptos, nuevos contenidos, y sobre todo en esta época, donde uno accede a Internet y tiene un cúmulo de otras opiniones, de muchas visiones diferentes sobre Dios, sobre la vida, sobre la religiosidad, como vos bien decís, la estantería de creencias tiende a moverse mucho más fácilmente.
Que todos mis ruidos se escuchan. Ahí se te escucha, Esperanza. Ahí. Mira, en la parte inferior izquierda de la pantalla tienes un micrófono. Fíjate, tiene que estar cruzado como en rojo. Ahí está perfecto, disculpa. Entonces, Mariano, ¿qué necesitamos? Necesitamos experiencia de nuestra fe. Tú tienes una fe religiosa, se te mueve constantemente por los estímulos de esta cultura. La solución es anclarse en mi experiencia de Dios o en mi experiencia de mi fe, de mi religiosidad, y no en conceptos. Por eso siempre enfatizamos en uno o en otro curso que no podemos basarnos en lo mental, porque lo mental se mueve todo el tiempo por nosotros y por los estímulos del medio. Recién cuando tenés algún vislumbre cierto, fuerte, de la experiencia de Dios en vos, eso te permite aglutinar todo lo que abonaba tu creencia y de algún modo plantarlo o anclarte firmemente en eso. ¿Me explico hasta ahí? ¿Te parece bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, por eso en alguno de los retiros o en alguno de los vídeos, en Arma Lío, no sé cuál, decíamos que es bueno rastrear en la propia vida, tomarse el tiempo de rastrear un poco y ver cuál es mi experiencia de lo divino. ¿En qué momentos yo me sentí cerca de lo divino o percibí la presencia de Dios? Evocar eso, actualizarlo, te permite refundarte y a la vez te abre a que vuelvas a vivir esas experiencias. Porque a veces son cosas que hace años no se viven, entonces cada vez la creencia se va debilitando más. Cada vez se va debilitando más. La creencia es la antesala de la experiencia religiosa. Está bien, es muy necesario, pero no podemos pasarnos toda la vida en la creencia, porque se nos va debilitando y en los momentos difíciles, como charlábamos creo el otro día, cerca de la muerte, nos agarra una enfermedad, un ser querido que se nos va, o una bancarrota, una tragedia en la vida, y la fe religiosa se tambalea y se muere, o se puede caer. La experiencia no, la experiencia es inconmovible. Es decir, a vos te pueden decir cualquier cosa, puede aparecer la BBC, los medios de prensa del mundo, diciendo que poner la mano al fuego no quema, pero vos seguís sabiendo que sí quema, ¿verdad? Ahí está la diferencia entre experiencia y creencia. Fíjate a ver qué más podemos ver si eso te sirve o no. Sí, lo entiendo perfecto porque justamente Meloni también lo comenta, que habría que pasar de la creencia a la experiencia, ¿no? En una de sus conferencias. Igualmente, en el momento de crisis, donde está todo revuelto, hay un montón de contenidos que quedan desintegrados. Por un lado, ¿cómo lidiar con esos contenidos mientras evocamos esas experiencias o las volvemos a traer o se afincan de nuevo? ¿Qué es lo que hay que hacer con esos contenidos? Porque mi pregunta es, ¿hay que levantar una nueva estantería o qué es lo que hay que hacer? Y permítame que le comente algo que leí que me hacía cuestionar sobre esto. Santa Teresita de Lisieux tuvo una crisis muy fuerte que tenía que ver con la imagen del cielo. Ella durante toda su niñez y su vida espiritual creía en la patria celestial. De golpe, esa imagen se cae y se llena de tinieblas. Ella, la manera de abordar esa crisis es decir, me quedo en la oscuridad y que eso depure mi fe. Entonces, no busca generar nuevas imágenes o contenidos, sino que se queda en esa ceguera. Entonces, mi pregunta es, ¿hay que construir una nueva estructura o integrar esos contenidos que no se pueden integrar? ¿O justamente hay que quedarse en la apertura y que pase lo que pase, como quien diría?
Claro, muy bueno el tema. Desde el punto de vista de fenomenología, lo abordemos primero por ahí, que es el contexto actual donde estamos. Desde el punto de vista de fenomenología, uno debería ver la crisis, o debería ver todos esos contenidos que se oscurecen, que se desestabilizan, como lo que decíamos el otro día, como un clima meteorológico. Es decir, viene una tormenta, yo me refugio, me quedo en mi casa, pero yo no soy la tormenta. Ese es un primer punto en fenomenología, es decir, me pongo a testificar, observo, me doy cuenta de que se ha producido un descalabro en mis contenidos, que mi fe tambalea, que esto tiene simultaneidad con mis emociones, que me siento perdido. Y observo estos mecanismos. Si los observo bien, me afectan mucho menos. Y los puedo tomar como un estado de ánimo. Ahora, la solución de una crisis espiritual no va por fenomenología. Tiene que surgir desde el ámbito religioso de uno, es decir, desde el corazón. Yo te diría que más que armar una nueva estantería, hay que simplificar, apartar todas las estanterías posibles. Es decir, saco todos los libros a un costado. ¿Qué hacer? Orar. La única solución desde la experiencia que te puedo comentar para las crisis espirituales es la oración. El diálogo, te diría, franco, amistoso, o en todo caso de padre e hijo con Dios, en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de tu oración, desnudando lo que te está pasando y pidiendo nuevas anclas o nuevos fundamentos para la etapa que estás viviendo. La solución no es de una crisis espiritual por vía fenomenológica solamente. Para nada. Te puede ayudar, vas viendo cómo se mueve esto, cómo se mueve lo otro, comprendés por qué sentís lo que sentís, ves los hilos, las conexiones entre los contenidos, pero la solución viene de la gracia. Porque fíjate esto, Mariano, la crisis misma es obra de la gracia. ¿Por qué? Porque te viene a mostrar la situación real en la que te encontrabas. Uno a veces se monta en la imagen de sí, o se monta en un emprendimiento religioso, por ejemplo, o en costumbres, en ceremonias, en ámbitos, formás parte de un grupo, por ejemplo, religioso, y te fundás ahí. Pero las crisis nos muestran dónde estamos de verdad cimentados. Te muestran, te desnudan. Hay un ejemplo tradicional que te acuerdas de que el rey está desnudo, pero nadie dice nada y ya se olvida ese tema porque es el rey, ¿no? Todos dan por hecho que así son las cosas, hasta que unos chicos dicen el rey está desnudo. Y entonces ahí se arma el lío, todo el mundo cae en cuenta nuevamente. Entonces, la crisis nos viene a desnudar, a mostrar lo desnudos que estábamos de nuestra conexión íntima con Dios. Conexión que en realidad siempre está. Somos nosotros los que apagamos la radio, digamos, los que desconectamos. No sé si vamos por ahí respondiendo un poco. Perfecto, perfecto. Y en el caso de las crisis existenciales, ¿sería lo mismo? Por ejemplo, estas crisis de los 40 que le dicen los 50, donde uno en realidad se está preguntando quién es o qué está haciendo de su vida, pero en realidad tácitamente se está preguntando también quién es Dios, ¿no? O lo que sea. Claro, en realidad yo no le veo diferencias a una crisis con otra. Lo que la sociedad habitualmente le llama crisis existencial, desde mi punto de vista, es que la persona empieza a ser más consciente de la muerte. Por eso lo relacionan con la edad, ¿no?
la crisis de los 40, la crisis de los 50, le llaman de distinto modo, en realidad la persona ve que ha logrado algunas cosas, todavía no logró otras, pero la muerte empieza a aparecer en el horizonte cada vez más. El cuerpo le da señales de envejecimiento, alguna enfermedad ocasional. Es decir, ahora te das cuenta que te ibas a morir, ¿no? Esa es la crisis existencial. En nuestro caso, por supuesto, es lo mismo que una crisis religiosa. De hecho, toda crisis existencial es una crisis de sentido de la vida, porque la presencia de la muerte, ¿qué es lo que hace? Cuestionarte el sentido de la vida. Ese es el problema. Te quita todo asidero, te dice todo lo que vos estás logrando, todo lo que querés lograr, tus hijos, tu familia, tu empresa, etcétera, etcétera, todo eso cada vez está más cerca de desaparecer. El problema humano es la finitud. El verdadero problema que yace debajo de todos los otros problemas. Entonces, este hecho de la finitud es el que nos ha llevado a buscar a Dios, a buscar una respuesta que trascienda la finitud. ¿Qué problema hay? Que esa respuesta, por lo general, la buscamos de manera mental. Entonces armamos estructuras de consuelo, estructuras para consolarnos, que demuestran su debilidad en los momentos críticos en serio. Porque una cosa es, viste, la persona dice, se me está cayendo el pelo, que a vos ya te ha pasado, Mariano. Empieza a verse arrugas, ¿no? La crisis de la edad, que yo. Una cosa es eso, y otra cosa son las verdaderas tragedias de la vida, los verdaderos momentos difíciles, donde ahí sí los consuelos, toda la estructura de consuelo se cae. Y esto pasa mucho en el ámbito religioso, cuando nos hemos quedado en las palabras, en los conceptos. Se va a misa, se reza, esto, lo otro, pero la vida queda como desconectada. Y la presencia de Dios en el cotidiano no se supone que deba percibirse. Entonces vivimos así hasta que las papas queman. Y entonces vos viste, habrás ido a algún velorio, no somos nada, los grandes lloros, sufrimos mucho, y empiezan esa especie de, esas reflexiones pseudo-filosóficas, ¿no? El no somos nada. Y no somos nada, recién te das cuenta. ¿No? Claro, recién me doy cuenta. Estaba dormido en los espejismos múltiples de la vida, sin ver lo importante, sin buscar lo importante. Por eso te digo, la única respuesta es la experiencia religiosa, no la creencia religiosa. Que está bien, que es un camino, es la puerta, pero hay que encontrar la experiencia de Dios en uno, en el corazón, y por lo tanto es la percepción cotidiana de la presencia divina. Si no, ahí andamos muy en peligro de que se caiga la estantería. Quiero ver, Esperanza, ¿querés consultar algo? ¿Querés participar o solo escuchar? Te doy paso si querés. Porque Mariano no para más, ¿eh? Mariano ya lo conozco. Tenemos para horas. Si se corta a los 40, porque esta reunión la hacemos desde una cuenta gratis, si se corta, volvemos. Y si hace falta, entramos luego. En el mismo enlace. ¿Estás ahí, Esperanza? Se nos ha dormido, Esperanza. Bueno, cualquier cosa nos dices. Pero esto, Mariano, ¿te sirve o cómo lo vivís? Digo, ¿da algún tipo de respuesta a esto que charlamos? ¿O sí, me da una respuesta clara, sobre todo en cuanto a cómo lidiar con los contenidos, ¿no? Esos que no se integran y que están perturbando en cualquier momento del día, ¿no? ¿Tenés un ejemplo a mano? ¿Tenés algún ejemplo a mano cuando hablas de contenidos que perturban? Cuando se cae la estructura, particularmente mi crisis empieza con la visión de eternidad que tenía desde chico. Al caerse eso,
al cuestionármelo, al tener una experiencia que era distinto a lo que creía, se empieza a caer. Me empiezo a preguntar cómo me relaciono con mis seres queridos muertos, cómo me relaciono con Jesús de Nazaret, cómo encaro la vida, cómo... paralelamente, no, si bien es angustioso todo eso, porque realmente es angustioso, me doy cuenta que desde el plano espiritual hay una conexión más fuerte que nunca con Dios. Pero el problema es que están esos contenidos que siempre están molestando. Siempre están molestando. Es como que tengo que hacer un bloqueo mental para poder vivir mi experiencia espiritual, que en estos momentos yo la siento más profunda que nunca. Esto de la presencia de Dios empieza realmente a tener un significado real en mi vida, pero en el momento, por eso Santa Teresita decía ella, que tenía que darle, que para no actuar como una cobarde, tenía que darle la vuelta a la cara a esos pensamientos y salir corriendo hacia su Jesús, decía. Es decir, como que enfrentarlos era un acto de cobardía, una cosa compleja que plantea, pero que en cierto punto lo entiendo. Claro, desde el punto de vista fenomenológico, conviene verlos un poco esos contenidos antes de ir hacia otro ámbito, el ámbito religioso. Porque de otro modo pueden no desactivarse, pueden quedar actuando. Es decir, Claro, si vos tenés una falla en el auto y viste el ruidito, ¿no? Se escucha un ruidito raro en el auto. Bueno, lo dejamos hasta que un día hace crash, algo se rompe y no anda más el auto. Conviene ver qué tornillo es. Se nos enseñó una visión, a veces nos hemos quedado con una visión desde niños de la estructura religiosa, ¿no? Y nos imaginamos a un Dios Padre con barba, sentado en una nube, y si se nos apura un poco uno dice, no creo en eso, no va a estar en una nube sentado. Pero de fondo ha quedado esa estructura mítica, una estructura mítica de cuentos de cuando éramos chiquitos, que también estuvo muy bien, porque nos introduce en una vida interior, en una vida espiritual. Pero tenemos que darnos cuenta que muchas de esas cosas son metáforas, son símbolos, son manifestaciones de una realidad mayor o de una verdad trascendente que se está tratando de traducir, y para distintos públicos y en distintas épocas. Yo el otro día me quedé sorprendido para bien, porque en una misa aquí el arzobispo hablaba de cómo el Génesis y demás era una estructura simbólica, ¿no? Es decir, te quiero decir con esto, hasta la misma jerarquía, que por lo general no suele ser muy proclive a reconocer esta cuestión, lo estaba diciendo claramente. Es decir, en la Biblia, gran parte de la Biblia es metáfora, es símbolo. Tenemos que, en cierta altura de la vida espiritual, tenemos que abrirnos a eso. Esto es, de algún modo, madurar nuestra fe. Ya que lo mencionaste al padre Javier Meloni, que estuvo con nosotros el otro día en el ámbito de Filocalía, él tiene un videíto ahí en internet donde habla del significado de la resurrección, que nosotros lo pusimos como enlace días antes de Pascua. Y ahí él habla muy claramente de la Biblia o de la Sagrada Escritura como un libro iniciático. Lo iniciático, ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que te está abriendo una puerta a un mundo mucho más profundo. ¿Qué es la iniciación? ¿No? Es eso. Te inicias en los misterios de la Sagrada Escritura. Incluso ahora, justamente lo que toca para la clase de Filocalía de hoy o de mañana, es este tema de la apertura de los sentidos espirituales
a la percepción de unos misterios que habitualmente permanecen escondidos, pero que están a la vista, en la vida cotidiana. Los seres, la maravilla de los seres sensibles, de los seres espirituales. Bueno, no te voy a comentar lo que estoy preparando de la clase, ya la vemos después. Cuando aparece una crisis de la cosmovisión que habitualmente he tenido, esto ha de ser bienvenido como obra de la gracia, en el caso nuestro, que somos personas de fe religiosa, como obra de la gracia. Decir, bueno, ¿qué se me quiere mostrar acá? Tengo que profundizar para asentarme mejor. No, yo no huiría en primera instancia de esos contenidos. Vaya a saber, Santa Teresita, no conozco específicamente a qué te referís y demás, pero en primera instancia yo miraría los mecanismos que hay ahí y lo uniría con la oración. ¿Sirve? Sí, me sirve. ¿Tiene algo que ver con la metanoia esto? Ahí dice, no, ahí me está avisando que en 10 minutos se va a cortar. Está bien. Y quiere que le compre la cuenta premium. Pero no podemos hacerlo por una cuestión de que no nos acepta el medio de pago. No es un monto caro, pero bueno, ya con las entrevistas con Meloni y con Pablo II, usamos la cuenta de una amiga española, de Carolina. Nos presta la cuenta. Perdón, ¿qué me decías, Mariano? No, para profundizar si la metanoia que se puede abordar desde un punto de vista fenomenológico, por decirlo de alguna manera. La metanoia es un cambio radical, es una conversión. ¿Qué quiere decir conversión? Volverse, ¿no? Te das vuelta y volvés al origen. Eso es la conversión, en uno de los sentidos que leía el otro día. Habitualmente la metanoia es una transformación radical de todo el sistema de creencias. Fíjate, en fenomenología es muy importante. Vos fíjate qué le ha pasado a los santos o a personas que de repente viven una experiencia, por caso San Pablo, Saulo de Tarso, viven una experiencia y a continuación todo cambió. Le cambió toda la estructura de creencias. Esto implica todas las cargas de las imágenes colectoras, la representación de sí mismo, alumbra un nuevo propósito, es una transformación tremenda, tremenda. La conversión ocurre a veces en estos espirituales, los hesychastas que solemos ver con frecuencia, de tanto orar, un buen día los pensamientos cesan. Y no por un segundo o 5 segundos, sino que los pensamientos caen y ellos acceden a la visión de lo real, por decir así, sin el filtro de la mente. Cuando esto ocurre, por ejemplo, están las experiencias del joven Jorge, Simeón el Nuevo Teólogo, Nicéforo y otros. Cuando esto ocurre, ellos perciben a Dios, entre comillas lo digo, cara a cara. O perciben la manifestación de lo divino de un modo tan claro que esta nueva representación, este nuevo contenido, modifica el resto del espacio de contenido. Resignifican toda la biografía. Vos viste que nosotros venimos viendo estas imágenes, que las imágenes tienen carga, que la memoria, que todo eso. Todo eso de un plumazo cambia de signo. O ponerle en otras palabras, se ilumina. Todo eso se ilumina con una luz nueva y entonces les cambia todo. Les cambia todo. Y a continuación, aunque esa experiencia puede diluirse un poco, nunca va a ser tan intensa, ya la conducta se les modifica naturalmente. Ellos tienen una muy fuerte experiencia de cómo son las cosas, por decir así, de cómo son.
Y eso no se les olvida. Entonces, la intensidad puntual de la experiencia al otro día puede ser menor, porque a veces hasta el cuerpo no resistiría, ¿no?, ese tipo de experiencia. Pero su vida cambió. Eso es la metanoia, o una de las formas en que se manifiesta la metanoia. Una conversión total del sistema de creencias. Siempre, te digo algo antes que se corte, siempre esto ocurre por la polarización de la conciencia. Mejor dicho, me corrijo, la polarización de la mente y por lo tanto de la conducta. Personas totalmente consagradas, unificadas en un propósito. Entonces, por ejemplo, la oración incesante, o caso Madre Teresa, el servicio a los pobres y enfermos día y noche. Son dos formas, la oración o el servicio, pero una consagración absoluta. Eso los lleva, tarde o temprano, a una iluminación, a la experiencia de la teosis, la divinización del hombre. Alguien puede decir, pero ¿cómo llegaron a consagrarse? ¿Cómo hicieron? Y tenían una búsqueda muy fuerte de la unión con Dios. Muy fuerte. Cortamos acá y si querés seguimos un ratito. Esperanza, fíjate a ver si querés conectar el micrófono, si te ayudan ahí. ¿Te parece, Mariano? Sí, sí. Dale, ahí va. A ver. Ahí vamos. Este ordenador, esta computadora, anda a carbón. Sí, a Estaba ver, muy lenta para guardar la grabación de recién. Entonces se enlenteció todo. ¿Qué dice Esperanza? a ver, yo soy nueva pues en este asunto, apenas estoy como que dando los primeros pasitos. Estoy muy interesada, o sea, todo lo que se habla ahí me llega pues como mucho al alma. Yo creo que el Señor me está como que invitando a hacer unos cambios. Como decía Marino, también como que me está moviendo la estantería. Entonces sigo escuchando y con mucho interés. Muchas gracias. No, gracias a ti, Esperanza, gracias a ti. ¿Qué tema ahí, Mariano? El asunto es, si mi vida espiritual depende de lo conceptual o de otra cosa. Esa es la síntesis. Entonces, cuando vienen estímulos, como vos decías, creencias diferentes, cuestionamientos, se te mueve todo el aparato conceptual. Entonces, yo creo que el abordaje ahí es por dos vías. Una es la vía estrictamente religiosa, que a través de la oración o de la forma que a ti te sirva, buscas la experiencia de Dios en ti, o la experiencia de lo religioso en ti, que un poco para eso tenemos lo que vemos en Filocalía, la búsqueda de la oración incesante y demás. Pero otro abordaje también, y puede ser al mismo tiempo, es la necesidad de comprender lo que está ocurriendo. Comprender lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo. En mi mente, que debería ser herramienta del espíritu que soy, del espíritu que esencialmente soy, y no estar yo identificado con los procesos que allí ocurren. Alguna vez, te acordarás seguramente, decíamos que la mente cumplía la función de digerir las vivencias. Era un aparato digestivo de las vivencias, de las experiencias. Del mismo modo que el cuerpo digiere los alimentos. Entonces, todo el tumulto que uno percibe en la mente, muchas veces ante la irrupción de un contenido nuevo, de una creencia nueva, es simplemente que está intentando digerir, esto es, acomodar, asimilar lo nuevo que le ha llegado con el resto de la estructura. Entiendo. Con respecto a esto, habla un poco de la actitud, cómo abordarlo, ¿no? Esto desde la experiencia, desde el camino religioso.
Una actitud que yo he tenido en esto es cuando me enfrentaba con un contenido que me generaba ruido o cierta angustia o que sentía que me cuestionaba en algún lugar profundo de mí, era una desesperación por encontrar nuevos contenidos que me explicaran esto o que hicieran integrar esto porque me dejaban en una inestabilidad total. Entonces era como una avidez mental de incorporar, hallar ese contenido que lo resolviera en cierta medida. ¿Es una actitud correcta esta o no? Claro, lo que te ocurría, que me parece que lo estás describiendo muy bien, es la lucha conceptual. Es decir, entra un nuevo contenido y la mente se desespera para que no se le desorganicen las cosas, a ver qué nuevo elemento puedo poner, qué clavija, qué clavo para que la estantería no se caiga. Lo describiste muy bien, te agarra como una desesperación. No, lo mejor sería la calma, serenarse o observar con atención lo que está ocurriendo, mirarlo de frente, por ejemplo, a ver, yo no sé qué se te habrá caído particularmente o qué tambalea, pero hay mucha gente que, por ejemplo, dice, bueno, pero viste que el cielo y el infierno no hay que entenderlos como se los presentó cuando éramos chicos, por ejemplo, incluso hay obispos o hay gente dentro de la religión que explica esto de otro modo, con un simbolismo, pero y entonces, y ahí se armó el lío, y ahí se empiezan a armar los conflictos. O por ejemplo, cosas que vemos en Filocalía, donde hay monjes que dicen, a Dios no necesitamos pedirle nada porque Él ya lo conoce todo. O todo es la gracia, por lo tanto, ¿cuál es el papel del esfuerzo? Y si haces esfuerzo, ese esfuerzo surge también por obra de la gracia. Y ahí se empiezan a armar unos líos bárbaros. Hay que observarlo con detenimiento y un poco hacer esto también, conversarlo entre gente con inquietudes afines, con las mismas búsquedas, y ver cómo eso se puede ordenar. Pero en un marco, te diría, tranquilo, sin sobresaltos, sin descorazonamiento. Siempre y cuando a todo esto, en el caso de quienes somos religiosos, lo acompañemos con una coherencia de vida y una vida de oración. Es decir, tenemos que unir la razón a la fe. Fenomenología es un intento de tener una religiosidad lo más madura posible, lo más abierta posible, y donde comprendamos lo que nos ocurre. Y no solo creamos. Yo creo, está muy bien creer, pero vamos, hay que fundarlo bien. Yo creo que la mejor actitud es unir el corazón a la cabeza. Entonces, el corazón es la oración, es el reclamo a Dios, es la súplica, es la búsqueda de unión. Y la cabeza es comprender, buscar la comprensión de lo que ocurre. Todo esto se barre, se soluciona de un plumazo, ando con esa palabra últimamente de un plumazo, se soluciona si por un momento hay una experiencia de la presencia de Dios en el cotidiano. Porque eso ya te despeja mucho el camino. Aun cuando no estamos hablando de la experiencia de un santo, de la experiencia de un gran místico. ¿Y cómo se accede a esa experiencia en el cotidiano? Cuando los pensamientos se silencian por un ratito. ¿Y cómo se hace para que los pensamientos se silencien por un ratito? La oración incesante, la oración continua. En un punto, lo único que hay en la mente es la frase de la oración. En un momento. Cuando eso se produce, los pensamientos se han rendido. Será por 2 minutos, será 1 minuto y medio, pero eso basta. Ya te da un gran aliento, un gran empujón.
porque te cambia lo que ves, lo que percibís con los sentidos físicos, incluso. Se te empiezan a abrir los otros, los espirituales, pero los físicos te muestran una realidad que hasta entonces no percibías, con los ojos del cuerpo, con los oídos del cuerpo. Y eso ayuda mucho. Después volvés a la búsqueda de comprensión, pero volvés con un capital al hombro, que es este tipo de experiencia. ¿Me explico? Gracias, hermano. Sí, me sirve mucho esto. Yo creo que va por ahí la actitud correcta que vos decías. En el caso de personas religiosas, lo digo siempre esto porque en el curso de fenomenología hay gente que no es religiosa. En el caso de personas religiosas, la oración continua o la búsqueda de la oración incesante es un gran remedio. No solo espiritualmente hablando, sino porque te despeja, te abre a una percepción antes que no tenías, que es percibir sin pensamiento. Eso le es útil incluso a una persona que no crea, que no adhiera a una religión en particular. Está bueno. No, gracias a vos, Mariano, porque has hecho de partener. Gracias, hermano. A vos, Esperanza, también, que sos recientemente llegada y te veo con mucha búsqueda, mucha fuerza. Me alegra. Gracias. No, por favor. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés, Mariano, que vamos a ver, Esperanza, si usamos este modo de reunión, entre 1, 2 o 3, para ver si se dan este tipo de intercambios. A lo mejor pueden ser útiles, lo vamos a ir probando. Y no entre muchos, sino que se fueran anotando los interesados entre poquitos, para que se pueda dar esto que hicimos, Mariano. Donde vos repreguntás, yo te digo algo, vos volvés, se puede quizá profundizar un poco más. Vamos a ver qué opinan los demás, si va siendo útil o no. De esa manera las hacemos más vivas, más útiles. Bueno, si les queda algo, y si no, ya terminamos, que se va cumpliendo un poco un tiempo. Está bien, hermano. Yo con esto quedo más que satisfecho. Bueno, me alegro, Mariano. Sabés que vendrías a ser una especie de ayudante de cátedra. Y me decían... No sé si tanto, pero... Sabés que yo tengo una anécdota donde decían que todo profesor tiene que buscar un ayudante de cátedra que sea muy solícito, muy trabajador. Por ejemplo, vos que haces las tablas de contenido, haces esas cosas. Pero tenías que tener cuidado. El ayudante de cátedra tenía que ser muy inteligente, pero nunca más que el profesor, cosa que no hubiera riesgo. Entonces me acuerdo que a mí me decían entonces, es una alabanza decir que es ayudante de cátedra, pero ahí nomás tenés que darle la otra, la de cal y la de arena. Ya la recibí. Claro, para que la vanidad no se agrande. Bueno, un abrazo, Esperanza, un abrazo, Mariano. Y bueno, fíjense que hemos hablado mucho de religión hoy y demás, y bueno, es así. La fenomenología surge desde el curso de Filocalía, y sin duda que están mezclados los participantes, los temas y los contenidos. Les mando un abrazo a todos, invocando el santo nombre de Jesús. Hasta pronto. Chao.